Esperamos un minuto, ¿no? Ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, pues si queréis esperamos un minutito, ¿vale? Antes de empezar el webinar. Si queréis, bueno, me presento. Yo soy José Francisco Bonet, el director comercial de A Plus Certification. Voy a hacer un poco de maestro de ceremonias. Sobre todo lo que quiero hacer en primer lugar es agradecer a Startup que ha organizado este webinar, lo ha organizado también como otras veces y que nos haya invitado a participar como ponentes a A Plus. El objetivo el objetivo fundamental de este webinar es aclarar todas las dudas que hay ahora mismo en el mercado con el reglamento europeo NIS2. Constantemente estamos recibiendo consultas de a quién le afecta, a quién le deja de afectar, posibles sanciones, cómo poder implementar el NIS2, cómo certificarlo. Esperemos que en esta jornada, en este webinar, se aclaren todas estas dudas. Por parte de Startup va a intervenir Pedro Fernández, es el director técnico del grupo Startup. Es un experto en la materia, en todo lo que es la materia de tecnologías de la información, un experto consultor con un bagaje profesional importante. Por parte de A Plus va a participar Jorge Castro, es el director técnico de tecnologías de la información. Cuando terminemos las dos intervenciones, tanto la de Jorge Castro como la de Pedro Fernández, habrá un espacio para ruegos y preguntas y esperemos que en la jornada de hoy queden todas aclaradas y si no, os daremos la posibilidad de mandárnoslas por email, en este caso a Startup, que son los organizadores del evento, y os daremos respuesta. Pues por mi parte, si queréis, damos por iniciada la sesión. Va a empezar, creo, Jorge Castro, hablando de la parte del proceso de certificación. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras, Jorge. Pues muchísimas gracias, compañero. Buenos días a todos. Tal como ha dicho mi compañero, yo soy el director de la parte de tecnología de la información en A Plus y vamos a intentar a dividir este webinar en dos formatos distintos, o sea, en dos puntos muy distintos. Uno desde el punto de vista certificación y aclarar las dudas que hasta ahora existen a nivel de la certificación del NIS2 y luego Pedro se profundizará en lo que es el propio NIS, el anteproyecto de ley y cualquier otra duda del nivel de implantación tanto de las medidas como de los aspectos más técnicos del NIS2. Entonces, yo cuando hable de cosas de que vamos a pedir la propia auditoría, no voy a entrar en profundidad porque eso lo va a tocar Pedro Fernández, ¿vale? Bueno, primero que todo, bienvenidos a este webinar, os agradezco la participación. Eh, Nosotros, como muy bien sabéis, somos A+, una certificadora que evidentemente certificamos no solamente Esquema Nacional de Seguridad, ISOs, que también certificamos actualmente, y eso es lo importante, actualmente ya estamos certificando NIS2. Ahora, hay una amalgama de cambios, de diferencias entre un tipo de certificación y otra, que es lo que vamos a intentar aclarar. Primero, es una obligatoriedad la certificación, luego ya Pedro entrará en lo que son las entidades esenciales, entidades importantes. Yo voy a quedarme muy por encima de todos estos aspectos técnicos, pero hay organizaciones, perdón, donde se conocen de primera mano que necesitan la certificación de NIS2 y hay otras que, pues evidentemente consultando el anteproyecto de ley el propio reglamento, hablan y conocen de su actividad y sobre todo de la necesidad de esa actividad. Entonces, en formato muy, muy general, entidades esenciales es una certificación obligatoria y para las entidades importantes es una certificación de momento opcional. Todo esto viene a cambiar cuando somos parte de una cadena de suministro, cuando nuestro proveedor nos lo está pidiendo o por temas comerciales del mercado necesitamos evidenciar una certificación de NIS2. Rápidamente, hay una alineación con el NS, evidentemente, sabemos que el Centro Criptológico Nacional, que actualmente hay cambios, ya os lo adelanto, actualmente hay grandes cambios
El día, previsiblemente, el 4 de abril, va a haber una reunión que se llama COCENS, donde participamos las certificadoras y participa, perdón, el personal del Centro Criptológico Nacional, donde intentarán nuevamente, y digo intentarán porque ya de estas reuniones ha habido varias, esas dudas sobre ese perfil de cumplimiento que tiene el Esquema Nacional de Seguridad con respecto al NIS 2. Nosotros desde A Plus ahora mismo estamos aceptando y seguiremos aceptando el perfil de cumplimiento. Puede haber, podría haber, no digo que lo vaya a haber, pero podría haber un gran cambio en este tema del perfil de cumplimiento. Pero hasta ahora, todo lo que nosotros hemos certificado y todo lo que vamos a certificar hasta no solamente el 4 de abril, sino mucho después, porque evidentemente el 4 de abril es la reunión, hasta que salga un nuevo perfil de cumplimiento, salga algo nuevo, si es que sale, que a lo mejor no hay nada nuevo, eh, el perfil de cumplimiento actual seguirá siendo vigente. Pero sí hay una alineación, evidentemente, del Esquema Nacional de Seguridad, bien sea en su categoría media o alta, porque bueno, la básica quedaría muy básica, valga la redundancia, sobre la alineación con el NIS 2, ¿vale? Esa compatibilidad existe, al igual que aunque no la mencionamos en esta parte de la diapositiva, al igual que la alineación con la 27001 es total, por supuesto, ¿vale? Hay un proceso de certificación, repito, nosotros no vamos a entrar a evaluar lo que es un análisis de riesgo, ni una identificación de activos, ni la determinación del alcance, porque eso es materia de Pedro, pero nosotros, ¿qué tenéis? O sea, muchas organizaciones llaman a mi compañero José Francisco Bonet y le preguntan, oye, ¿qué necesitamos nosotros para empezar con una certificación NIS 2? Pues evidentemente, si nos olvidamos que existen otros sistemas, otra certificación en nuestra organización, vamos a decir los elementos básicos, que es análisis de riesgo, la identificación activo y una determinación de alcance. Ese alcance vendrá a determinar de vuestros servicios. Por supuesto, los más importantes son los servicios que vayáis a poner dentro de ese alcance, que nosotros son los que vamos a auditar y que nos recomiendan, muchas veces nos preguntan qué servicios poner. Pues los que sean parte de esa cadena de suministro, de ese pliego, de esa subvención, de todas esas cosas que vosotros a nivel organizativo os requieran para seguir realizando vuestras actividades. El proceso de certificación. Pues evidentemente nosotros como auditores vamos a evaluar las medidas técnicas, que es la implantación de controles técnicos, las medidas operativas, que son esos procedimientos, esa gestión de vuestros servicios y de actividades, y vuestras medidas organizativas, que es la parte de gestión de roles, roles y responsabilidades, personal, que esto, repito, una vez más, esto es lo que vais a ver con Pedro más adelante. Por eso no entro a nivel de detalle de nada de esto. Proceso de documentación. Nosotros, desde A Plus, ¿qué os vamos a pedir? Nosotros, inicialmente, vuestro comercial os va a enviar una hoja de solicitud de información. En esta hoja de solicitud de información, lo más importante es que nos digáis, pues, alcances, toda la parte de activos, si tenemos o no tenemos data centers, si tenemos o no tenemos una certificación previa, por ejemplo 27001. Evidentemente, sí, ¿ayuda a tener una 9000, 14001? Sí, por supuesto que ayuda, pero la alineación que nosotros estamos buscando es contra la 27001 y contra el NS. Una de las dos o las dos. Si tenemos otra, es bueno destacarlo, pero realmente no vamos a poder demostrar ninguna alineación con el NIS 2. Ahora bien, en esa hoja de solicitud, por eso que anteriormente hablábamos de alcance, es lo más importante que aparezca el alcance, que aparezcan los datacenters si es que lo tenemos, que aparezca el personal involucrado, como dije anteriormente, y esas actividades que nosotros queremos que aparezcan en nuestro futuro certificado. Para ello, evidentemente, podéis estar en un proceso con startup de consultoría o apenas la estáis contratando con ellos y falta ese recorrido de implantación. Pues nosotros no vamos a, evidentemente para cuando vayamos a auditor sí que vamos a pedir la documentación, o sea, que hayáis pasado auditorías internas, que hayáis evaluado vuestro sistema y por último es el paso de la certificación. Eso es lo más importante. Pero previo a todo eso, lo más importante para la hoja de solicitud de información es que aparezca alcance, personal involucrado, actividades,
que evidentemente se traza con el alcance, y si tenemos algún elemento como crítico, como son los data centers, como muy bien lo sabemos todos, que deben aparecer en esa hoja de solicitud. Medidas de controles principales que nosotros vamos a auditar, pero repito, no voy a entrar en todo esto. ¿Pero qué vamos a pedir? Evidentemente, pues la gobernanza a nivel de política, análisis de riesgo, como muy bien hemos dicho antes, y una correcta gestión de incidentes. Esto es bueno mencionar y me gustaría recordar y refrescar que desde el año pasado el Centro Criptológico Nacional obliga, evidentemente a los que tengan esquema nacional de seguridad, obliga a comunicar los incidentes de seguridad, ¿vale? Esto ya es obligatorio, pues por ende, si vamos contra un perfil de cumplimiento o vamos contra un NIS 2, evidentemente nosotros también lo vamos a verificar que lo estéis haciendo. Luego, la seguridad operativa, evidentemente, una correcta gestión de copias de seguridad, continuidad de negocio y gestión de crisis. Aquí es donde empieza quizás a cambiar un poco las líneas de juego si tenemos un esquema nacional de seguridad categoría media, por ejemplo. Ya sabéis que nos exige un procedimiento de continuidad, pero no nos exige un vía ni la gestión correcta de un plan de continuidad, que si no las medio menciona la 27001, pues el NIS 2 o un esquema nacional de seguridad categoría alta sí que lo menciona. ¿Vale? Luego, muy importante, de la cadena de suministro. Así como nosotros podemos ser parte de una cadena de suministros, siempre es algo importante desde el punto de vista de certificación y sobre todo desde el punto de vista comercial. A veces nosotros vamos a certificar, por poner un ejemplo, el desarrollo del software. Vale, el desarrollo de software lo podemos hacer internamente o externamente. Cuando nosotros subcontratamos este servicio, pero es una actividad esencial en nuestro alcance, evidentemente el auditor y evidentemente también el consultor tendrá que verificar toda esa cadena de suministro. Imaginaros, el alcance dice desarrollo, parametrización, gestión del desarrollo del software, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, estamos hablando que nosotros vamos a ofrecer toda nuestra actividad, pero resulta que el desarrollo en sí, o la parametrización en sí, o las pruebas en sí, lo hace un tercero. Pues evidentemente, nosotros tenemos que verificar el control que se tenga sobre ese tercero. Por eso que la cadena de suministro a la hora de determinar comercialmente, yo me estoy quedando solo en la parte comercial, eh, comercialmente determinar esa cadena de suministro es fundamental, porque a veces nos encontramos que llegamos a una fase de revisión documental y que todo esto, toda esta cadena de suministro, no, es que este me lo lleva un proveedor, es que esto lo tengo subcontratado, me lo hace un tercero o un autónomo. Todo eso, si nosotros no lo hemos especificado previamente, que eso lleva tiempo adicional, es por eso es tan importante, ese tiempo adicional lo tenemos que determinar desde el momento de la solicitud. Si no lo determinamos ahí, es obligación del auditor determinarlo en la fase documental o en la propia fase de auditoría. Pero eso acarreará tiempo adicional de auditoría, porque evidentemente tendremos que o bien desplazarnos, bueno, afortunadamente el Esquema Nacional de Seguridad y el NIS 2 de momento prácticamente 100% remoto, salvo data center o una cadena de suministros. Entonces, por eso es tan importante determinar correctamente la cadena de suministro. Y luego, bueno, lo que es la ciberhigiene, ¿no? Prácticas principales, formación, concepción, que eso lo va a venir a hablar Pedro más adelante. Recomendaciones para una certificación eficaz. Bueno, pues evidentemente todo esto que hemos dicho antes es una preparación previa. Es el gap analysis, esa identificación de requisitos contractuales o legales que nosotros podamos detectar previo a toda esta fase de certificación. Evidentemente, si contáis con Startup, el equipo de Startup os va a ayudar perfectamente a identificar todo esto. Son expertos en esta materia, como muy bien decía mi compañero Bonet. Eh, Ellos os van a ayudar a identificar todo esto. Pero sí que es importante llegar con una preparación previa, que es esto como mínimo. Y sobre todo lo que has hablado anteriormente. Una correcta gestión documental, unos recursos adecuados y una monitorización continua, que esto es lo mínimo que te exige el NIS 2. Supervisión y control. Pues nosotros vamos a exigiros que haya auditorías,
internas, evidentemente, pero esto ya también es exigible en el Esquema Nacional de Seguridad y por supuesto que es históricamente exigible en la 27001. Inspecciones, pues evidentemente el auditor tendrá que ser o bien en remoto si hay los mecanismos adecuados, o bien in situ si no existen esos mecanismos adecuados, o hay algunas cláusulas que a veces nos pasan con ciertos data centers que no, oye, que no podemos visitarlos remotamente y hay que ir físicamente, pues esas inspecciones físicas nosotros las tenemos que ir a hacer, bien sea para evaluar la parte más física de un entorno de, por ejemplo, de data center, o evaluar un proceso de gestión o de realización por ejemplo, un desarrollo en un tercero. Y evidentemente la generación de estos informes de cumplimiento a nivel de comunicación de incidentes de seguridad a través de los mecanismos oficiales, cualquier informe de vulnerabilidades que hayáis tenido, todo esto nosotros lo que tenemos que verificar en el proceso de auditoría. El que ya, vuelvo a repetir, eso ya lo comentará Pedro en su exposición. Luego, puntos críticos a considerar. Pues siempre, siempre, todos los años, no solamente el primer año, sino continuamente, tiene que haber actualización de todos los controles que gestionan el sistema de información. Luego, la gestión de incidencia ya sabemos que es obligatoria y tanto la interna como la externa, la formación continua, documentación actualizada y trazabilidad. Eso es lo que nosotros vamos a ir a auditar continuamente cada 2 años, como es actualmente nuestro esquema. Cabe destacar que nosotros, desde A+, el modelo que nosotros utilizamos para la certificación del NIS 2, sea independiente o sea trazado con el Esquema Nacional de Seguridad, es cada 2 años, al igual que el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esos 2 años certificamos, por ejemplo, en el 2025 y en el 2027 vamos a volver ahí. ¿Qué quiere decir? Que el sistema tiene que haber estado vivo, que tiene que haber actualización, que tiene que haber gestión, que tiene que haber formación continua, esa documentación actualizada, trazabilidad de todas las acciones realizadas. Eso es lo que va a buscar evaluar el auditor. Eso es muy importante, que a veces, oye, como no vienen todos los años, yo lo hago cada 2. No, hay que hacerlo anualmente. De hecho, la auditoría interna es obligatoria. Luego, escenarios de certificación de NIS 2, y sé que aquí va a haber muchas preguntas. Si hay alguna ahora puntual la podemos responder, pero si no, lo dejamos para el final, como muy bien dijo mi compañero, para aclarar todo esto. Y vamos a intentar ser lo más claro posible, aunque yo sé que esto podría, pues, de primera línea parecer un poco complicado. Primer escenario, ¿vale? Siempre yo hablo de certificaciones o iniciales o existentes. Eso es importante. Me explico. Imaginaros que tenemos un esquema nacional de seguridad de categoría alta, ya implantado, ya certificado, ¿vale? Con A+, por ejemplo, y lo hicimos en enero de este año 2025. Como muy bien sabéis, tenemos 6 meses que nos da el Centro Criptológico Nacional, y me diréis, ya, pero es que el NIS 2 no va por el Centro Criptológico Nacional. Ya, pero nosotros hemos utilizado las mismas líneas de juego por el tema del perfil de cumplimiento y la acreditación futura, ¿vale? Si nosotros certificamos, acabó la auditoría, me lo invento, el 15 de enero. Obtuvisteis el certificado el 20 de enero. Pues ya sabéis que hasta el 15 de junio, 6 meses, si no me equivoco, bueno, no, hasta julio, sí, 6 meses después, pero contando desde el 15 de enero, no desde el 20 que recibisteis el certificado, desde el último día de la auditoría, tenéis la opción de certificar NIS 2 con, esto siempre hablo entre comillas y cogido con muchas pinzas, porque cada empresa tiene sus casuísticas, si hay terceros, si hay data centers, sabéis que los tiempos aumentarán, pero por lo general, una media jornada más de auditoría y una media jornada más de realización de informe. Puede ser que si lo hacemos, eso es para la verificación. Eso si no se hace a la vez. Si se hace a la vez, ¿vale? Si se hace a la vez, imaginaros, yo soy una empresa que decido certificarme con A+ hoy y realizo mi auditoría de categoría alta, Esquema Nacional de Seguridad, categoría alta, hoy, ¿vale? A la vez, yo pido presupuesto de NIS 2. Entonces, lo que nosotros vamos a cobraros, entre comillas, siempre porque cada caso hay que estudiarlo,
pero por lo general, y ahí puede intervenir mi compañero Bonet si es necesario, media jornada más solo de informe, ¿vale? Están los dos supuestos. Si lo hago después, pues media jornada como mínimo adicional de auditoría y media jornada de realización de informe. Si lo hago a la vez y todo es plano y no hay cambios, media jornada realización de informe. Eso en los sistemas de Esquema Nacional de Seguridad categoría alta. Segundo caso, Esquema Nacional de Seguridad categoría media, ¿vale? Y vuelvo a repetir, si no han pasado 6 meses, el tiempo restante equivalente a la categoría alta. Por ejemplo, si yo hablo de tiempos mínimos, 2,5 jornadas he realizado de categoría media y me faltó otra jornada para llegar a una categoría alta. Pues lo que nosotros vamos a cobrar adicionalmente es esa jornada adicional, por ejemplo, una y media o sea, para el listos, más media jornada de realización de informe. ¿Vale? Si me lo invento, pongo un ejemplo muy básico. 2,5 jornadas realización de que una in situ, más el estudio documental, más realización de informes, la parte comercial, pero in situ, 2,5 jornadas, auditoría, categoría media de un esquema nacional de seguridad. Y en una categoría alta serían 3,5 jornadas. Pues esa jornada faltante es la que desde A Plus, os vamos a añadir en un presupuesto más la media jornada de realización de informe para un sistema de categoría media. Si lo hago a la vez, pues exactamente más de lo mismo. Si yo lo hago a la vez, pues verificamos el caso concreto, pero normalmente vamos a ir a esa jornada extra más esa media jornada de realización de informe. ¿Vale? Por tercer caso, y aquí se abren 3 casos. Tengo esquema nacional de seguridad categoría alta, pero han pasado más de 6 meses y quiero la certificación NIS, es una auditoría completa. Siempre estudiaremos cada caso, pero por supuesto normalmente será una certificación completa. Tengo un esquema nacional de seguridad categoría media y han pasado más de los 6 meses, pues vamos a hacer una auditoría completa con tiempos de un esquema nacional de seguridad categoría alta. Y me diréis, ya, pero para eso voy siempre a categorías altas, no me vale tener la media. Bueno, ya, pero es que nosotros vamos a auditar el NIS, no vamos a auditar el esquema, que en ciertos casos es bastante parecido, pues podría ser, pero tendremos que estudiar esas. Hay que estudiar, claro, cada caso fuisteis a media, pero casi todo lo tenéis en alta, o sea, hay que ver cada caso en concreto, eso es importante. O tengo 27.001 y quiero NIS da igual, no tenemos esquema nacional de seguridad, aproximadamente son 5, como muy bien dice aquí, 5,5 jornadas para la realización de la auditoría, ¿vale? Al igual que si han pasado los 6 meses de una categoría alta, de una categoría media, ¿vale? Sé que puede resultar confuso, pero estos son los 3 grandes aspectos que hablamos de un escenario de certificación. Luego, conclusiones. Evidentemente, el éxito de la certificación NIS2 depende de un compromiso continuo, como no queda de otra manera, de la mejora continua de la seguridad y de la adaptación a las nuevas amenazas y requisitos regulatorios. Y, por último, nosotros en A Plus certificamos perfil de cumplimiento, ¿vale? Y el NIS2 por separado. No, yo siempre nosotros recomendamos ahora mismo certificar el NIS2 por separado, porque como va a haber cambios en este perfil de cumplimiento, recomendamos, pero desde A Plus, ahora mismo se puede tener un certificado no acreditado de NIS2, no acreditados, y un certificado acreditado de perfil de cumplimiento. Bueno, cualquier duda, sé que va a haber mucha, esperaremos al final para intentar aclararlas todas, ¿vale? Le cedo la palabra ahora a Pedro Fernández. Un saludo y muchas gracias por la atención. Muy bien, gracias, Jorge. Venga, voy a compartir yo la pantalla. A ver. Muy bien, pues nada, mi idea sobre todo por esta presentación, el objetivo es presentarse, bueno, sabéis que han publicado recientemente un anteproyecto de ley que será el que transponga la directiva NIS2 y bueno, pues sobre todo ver qué matices podemos esperar de esta transposición en el caso de España, ¿vale?
El marco normativo que tenemos o que manejamos, tenemos por un lado la directiva NIS2, que ya conocemos, el reglamento de ejecución, que no podemos tampoco olvidarnos, que además es algo que ya es de aplicación directa, con lo cual aquellas entidades a las que afecta NIS2 y que entran dentro de ese subsector más del ámbito TIC, ya nos establece este reglamento tanto requisitos técnicos como de medidas de seguridad que se deben de implantar o que ya deben de estar implantadas. Y luego pues tenemos esa transposición, ese proyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, que sería la que transpondría esa directiva NIS2 al ordenamiento jurídico español. El objetivo de NIS2 era pues eliminar esas divergencias que había de la aplicación de NIS1, donde cada Estado miembro pues aplicó distintos criterios a la hora de adecuarlo o de transponerlo, ampliar su ámbito de aplicación y además establecer una serie de medidas y de obligaciones de las que yo creo que las que más interesan a las entidades afectadas son las relativas a la gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación, ¿vale? Que es donde nos dice, oye, tú como entidad obligada vas a tener que implantar una serie de medidas de seguridad, vas a tener que gestionar unos riesgos implantando medidas y además tienes una obligación de notificar determinados incidentes que llamamos significativos. Su ámbito de aplicación, y aquí estamos hablando solo de NIS2, como norma general es entidades públicas o privadas que sean consideradas medianas o grandes y cuya actividad esté incluida en los tipos de actividades críticas que se incluyen en los anexos 1 y 2, donde tenemos pues el transporte, la distribución eléctrica, tenemos desde el sector de la sanidad y dentro de cada uno de esos sectores principales pues hay unos subsectores o unos tipos de entidades en función del tipo dentro de ese ámbito del tipo de servicios que prestan. También, independientemente del tamaño de la entidad, y aplica sobre otros tipos en función de sus servicios. En el artículo 2.2 es donde se detallan todos, yo aquí pongo un poco el resumen de ese artículo. Y indirectamente afectará también a proveedores de estas entidades. Aunque no nos afecte directamente NIS2 porque no seamos mediana o gran empresa o no pertenezcamos estrictamente a uno de esos sectores, si prestamos servicios a alguna de estos tipos de entidades que sí están sujetas, una de las medidas de ciberseguridad que nos impone, digamos, esa directiva es garantizar la seguridad en la cadena de suministro. Con lo cual, como decía, si estamos dando servicio a una empresa que sí esté sujeta a NIS2, nos van a tener que exigir no que cumplamos con NIS2, no que estemos certificados, pero sí nos van a exigir determinadas garantías a nivel de seguridad de que nuestras medidas de seguridad estén alineadas con NIS2. Y no creo que haya mejor garantía para una entidad sujeta a NIS2 que sus proveedores también estén certificados en la misma normativa. En el caso del anteproyecto de ley, el ámbito de aplicación viene a ser el mismo, pero sí que lo amplía e incluye dentro de su anexo 2 como sector crítico al sector nuclear, en concreto a centrales nucleares y entidades relacionadas con la utilización, producción, almacenamiento y transporte de mercancías y materiales nucleares o radiológicos. Y en el anexo 2 incluye a lo que son las empresas de seguridad privada y a los despachos de detectives. Además, dentro del bloque de entidades que aplica independientemente del tamaño de la entidad, incluye a todo el sector público según se define en la Ley 40, es decir, añade por tanto a la administración local y al sector público institucional, que era algo que en NIS2 en principio dejaba abierto. Y también, por tanto, a universidades y centros de investigación cuando hagan proyectos o en temas relacionados con los sectores de alta criticidad del anexo 1 y 2. También aplica a empresas en las que el 25% más de su capital o de sus derechos de voto estén controlados directa o indirectamente por el sector público. Con lo cual, pues bueno, ese margen que dejaba la directiva NIS2, digamos que este anteproyecto prevé ampliarlo en este sentido. NIS2 establecía una diferenciación entre lo que eran entidades esenciales y entidades importantes y nos daba unos criterios para determinar cuándo una entidad era esencial o importante. Fundamentalmente serán esenciales cuando sean grandes empresas, cuando sean prestadores cualificados de servicios de confianza, registradores de nombres de dominio o proveedores de servicios de DNS, proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas, entidades de la Administración Pública Central, entidades críticas, según la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas o esa que transpone esa directiva C, y en el caso de que así lo pueda establecer un Estado miembro.
Y entidades importantes serán pues todas las que aplicándoles NIS 2 no cumplan los criterios para ser esenciales. En el caso del anteproyecto aplica, digamos, el mismo criterio, pero sí que añade como entidades esenciales, además de la Administración Central, a la autonómica, incluye a diputaciones, cabildos y consejos insulares y a los municipios de gran población. Entidades importantes, nos dice que todas las que afecte, que no sean esenciales, pero en cualquier caso sí que los municipios con más de 20.000 habitantes que no sean no sean considerados municipios de gran población, entrarán dentro también del ámbito como entidades importantes. La diferencia entre entidades esenciales e importantes puede repercutir, bueno, en parte en las medidas de seguridad, porque en principio se supone que una entidad importante debería de tener menos impacto en la sociedad, digamos, o un problema de seguridad de sus servicios, menos impacto que una entidad esencial. Por lo tanto, las medidas de seguridad pudieran ser un poco más, digamos, relajadas, ¿no? O no tan exigentes como para una entidad esencial. Sobre todo lo que cambia o lo que afecta a entidades esenciales importantes va a ser el régimen de supervisión a los que van a estar sometidos por parte de las autoridades. En el caso de las esenciales va a haber una supervisión proactiva donde pues, se podrán hacer auditorías, se podrán hacer verificaciones, solicitar evidencias, etcétera. En el caso de las entidades importantes va a ser una supervisión reactiva que se va a dar pues, cuando ocurra un incidente o cuando tengan sospecha de que alguna de las entidades importantes tengan indicios de que no está cumpliendo, no se está cumpliendo la normativa. Y en ese caso es donde procederá pues, con las mismas medidas a poder hacer auditorías, a solicitar evidencias, etcétera, etcétera. Digamos que a nivel de medidas de seguridad entran el mismo bloque o los mismos objetivos de medidas de seguridad, pero cambia bastante lo que es la supervisión que se va a realizar. Va a existir también lo regulaba NIS 2, un registro de entidades. Entonces, en este caso es el Centro Nacional de Ciberseguridad, que será el punto, digamos, de referencia que se creará para toda la coordinación de la aplicación de la directiva. Y entonces elaborará una lista de entidades esenciales importantes con información que le den las autoridades de referencia, fundamentalmente INCIBE y el Centro Criptológico Nacional. Las entidades deberán de evaluar su inclusión en esa lista y aquellas que sean esenciales o importantes deberán remitir una serie de información como a qué países prestan servicios, la identificación de los responsables de seguridad, etcétera. Entonces, este es uno de los principales requisitos al margen de cumplir con las medidas de seguridad. NIS 2 nos mencionaba en su artículo 21 un enfoque basado en riesgos, es decir, se tiene que basar todo esto en un análisis de riesgos y las medidas deben de incluir pues, políticas de seguridad, gestión de incidentes, deben de incluir, garantizar la continuidad de las actividades, la seguridad de la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Lo que vemos aquí es que no nos entra tampoco en un detalle específico de lo que debemos hacer. Básicamente casi establece más objetivos de control donde dice, bueno, pues que hay que poner la seguridad o hay que garantizar la seguridad, por ejemplo, de los recursos humanos, pero no nos dice cómo debemos de hacer esas cosas. ¿Vale? Sí que aquellas entidades, hablábamos al inicio de un reglamento de ejecución, entonces aquellas entidades que estén dentro de ese ámbito de aplicación de NIS 2 y de ese reglamento de ejecución, ahí sí que se concretan bastante cuáles son esas medidas mínimas que habrá que tener en cuenta en cada caso. En el caso del anteproyecto, toda la aplicación de las medidas de gestión de riesgos sí que nos dice este anteproyecto que existirá un perfil de cumplimiento específico del NS para entidades obligadas por el NS, que será voluntario en el caso de aquellas entidades no sujetas al NS, pero que quieran cumplir con NIS 2. Este perfil de cumplimiento, como ya comentaba Jorge, pues ya lleva publicado una primera versión desde abril del año pasado, aunque bueno, como nos adelantaba Jorge, pues parece que sufrirá cambios, pero en principio ahora mismo es la referencia que tenemos. Establece la obligación de demostrar el cumplimiento, mientras que en NIS 2 la directiva no hablaba de certificaciones, sí que aquí en este caso nos dice que entidades esenciales tendrán que demostrar el cumplimiento mediante la obtención y el mantenimiento de una certificación de conformidad acreditativa. Y las entidades importantes podrán optar por una certificación o por una autoevaluación de la postura de seguridad.
Es importante aquí mencionar que todo esto es sin perjuicio de las certificaciones de NES, es decir, si una entidad importante está, tiene, o sea, puede demostrar el cumplimiento de NIS 2 mediante una autoevaluación, pero si dentro del NS tiene sistemas de categoría media o alta, tendrá que obtener la certificación de conformidad con el NS. Es decir, estamos hablando, no hay que confundir la certificación de cumplimiento de NIS 2 con la del NS, que tiene requisitos distintos. Una de las cuestiones que también nos va a pedir es la declaración de aplicabilidad, que luego veremos en qué consiste, que básicamente es una relación de los controles que se están aplicando, debe ser firmada por el responsable de seguridad y se debe de remitir a la autoridad de control en un plazo de 6 meses tras ser designada como entidad esencial o importante. Por eso digamos que el pistoletazo de salida sería ese registro en el por el Centro Nacional de Ciberseguridad, y a partir de ahí es cuando ya empiezan a contar los plazos, pues eso, de 6 meses para presentar la declaración de aplicabilidad o para la notificación de quién es el responsable de seguridad, por ejemplo, con lo cual conviene no esperar a tener o a ser designado si ya sabemos que nos va a afectar el empezar a trabajar ya, algo que ya se debería haber hecho de hace tiempo, pero no dejarlo para última hora, ¿vale? Hablábamos de las autoridades de control. En el caso, bueno, en este caso del anteproyecto, ya decía antes que se constituye lo que es el Centro Nacional de Ciberseguridad como punto de contacto único. Las autoridades de control que se contemplan en principio serán el Ministerio de Defensa a través del CCN, el Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio de Interior. Y hay una serie de equipos de respuesta a incidentes donde tenemos los que ya conocemos, que son el CCNCERT y el INCIBE-CERT principalmente. Luego tenemos por la parte de defensa el SPD-CERT, que cooperará con el CCNCERT y con el INCIBE-CERT a petición de estos. Y si en cualquier caso, siempre que pueda haber un incidente que afecte a la defensa nacional. Y luego el CSIR para entidades críticas, que también operará conjuntamente con el de referencia correspondiente. Hay que tener en cuenta eso. CCNCER está más orientado a lo que es sector público y el INCIBE-CER más orientado a lo que es entidad privada y ciudadanía. Regula también lo que es el anteproyecto, parece que va a regular lo que son la figura del responsable de seguridad. Establece una serie de funciones que no son muy distintas de las que habitualmente pues, en otras normas como ISO 27000 o como el propio Esquema Nacional de Uso establecen, que sobre todo es, bueno, aquí actuar como punto de contacto, pero sobre todo supervisar el cumplimiento y velar por el cumplimiento de la normativa. Como veíamos antes, además, tiene que elaborar y suscribir lo que es la declaración de aplicabilidad. Su designación, la designación del responsable de seguridad, se debe de comunicar a los 3 meses como mucho desde que se produzca ese nombramiento, y además pues se debe de ir manteniendo actualizado. Sí que establece además unos requisitos cuando se trata de entidades esenciales, qué requisitos debe cumplir esa figura del responsable de seguridad. Primero, tiene que ser personal acreditado, parece que tendrá que ser personal acreditado por el Ministerio de Interior. Parece que habrá un reglamento que desarrolle esta acreditación para el caso de responsable de seguridad. Tendrá que tener conocimientos especializados y experiencia en materia de ciberseguridad, y aquí es importante que tenga un perfil desde el punto de vista jurídico o que tenga una experiencia o conocimientos jurídicos, organizativos y técnicos para la aplicación de la normativa. Deberá contar con recursos necesarios, ostentar una posición en la organización que facilite el desarrollo de sus funciones, y sí que nos pide que tiene que tener una comunicación real y efectiva con el Consejo de Administración, ¿vale? Es decir, reportar a alta dirección, con lo cual, pues bueno, hay que buscar dentro del organigrama dónde puede encajar esa figura. Y luego mantener la independencia respecto a los responsables de redes y sistemas de información, algo que también nos pide el Esquema Nacional de Seguridad cuando nos habla de la independencia del responsable del sistema y del responsable de seguridad, que no pueden ser la misma persona ni puede existir una dependencia jerárquica entre ambos. Requisitos de notificación, también el NIS 2 nos establecía la obligación de que cuando se producen incidentes significativos se notifiquen a la autoridad correspondiente.
Se considera incidente significativo aquel que causa o puede causar perturbaciones graves en la operativa de los servicios o pérdidas económicas para la entidad afectada o que haya afectado o pueda afectar a otras personas físicas o jurídicas al causar perjuicios materiales o inmateriales. Esto que es bastante general, el incidente significativo, hay que tener en cuenta que en el caso de ese reglamento de ejecución que comentaba, más orientado al sector TIC, establece criterios concretos o específicos de cuándo un incidente se debe de considerar significativo. Por ejemplo, por el tiempo de indisponibilidad que cause un incidente en los servicios, etcétera, etcétera. Vale. Además, también establecía la necesidad de comunicar a los destinatarios de los servicios aquellas ciberamenazas que puedan ser significativas, es decir, con potencial de provocar graves repercusiones en los sistemas, qué medidas o soluciones pueden aplicar esos destinatarios en respuesta a esas ciberamenazas. Toda esta notificación o estos requisitos de notificación se traducen en lo que más o menos conocemos hasta ahora, que son los CSIR de referencia que antes mencionaba. Sí que establece como prioritario, como canal prioritario, la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, tanto para lo que es la notificación como para el intercambio de información posterior que fuese necesario para gestionar esos incidentes. En cuanto a lo que es ya la parte de cumplimiento a través de ese perfil específico de NIS2, nosotros cuando enfocamos un proyecto o abordamos un proyecto de adecuación al NS y las fases son similares a lo que sería una implantación de ISO 27001, lo primero que establecemos es la política de seguridad. La política de seguridad, que es un documento muy general que afecta o más o menos describe unas buenas prácticas o los objetivos que se persiguen a nivel de la organización para gestionar la seguridad, pero sí que contiene un marco importante que es el marco organizativo, que es las responsabilidades, quién hace qué cosas. Vale, el NS ya nos establece unas responsabilidades mínimas y lo que debemos de asegurar ahora es que si lo vamos a integrar con NIS2 o con el responsable de seguridad de NIS2, pues que cumpla esos requisitos y que tenga asignadas esas funciones que específicamente decíamos. El siguiente paso que realizamos es la categorización de sistemas. En base a los servicios y la información que manejamos y los servicios que proporcionamos, lo que establecemos es qué impacto tiene en las 5 dimensiones de seguridad, que son la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, qué impacto tiene un problema de seguridad sobre ese servicio o sobre esa información. Para eso tenemos también una serie de criterios y unas guías del CCN para definir o graduar, digamos, ese impacto. A continuación, lo que hacemos es la parte de análisis de riesgos, que vemos que es el enfoque que nos pedía también NIS2, con lo cual está todo bastante alineado. Y lo que hacemos es identificar qué recursos estamos utilizando para gestionar esa información y manejar y prestar esos servicios, ver qué amenazas pueden afectar y qué medidas de seguridad tenemos actualmente implantadas para definir nuestro plan de mejora de seguridad o nuestro plan de tratamiento. Mencionábamos también la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad viene a ser una relación de los controles o de las medidas de seguridad que establece el marco de referencia, en el anexo 2 en el caso del NS, que nos establece las medidas de seguridad, y en el anexo A en el caso de ISO 27001. Pues establecemos nuestra relación de medidas de seguridad y decimos cuáles tenemos implantadas, cuáles no, y justificamos cuáles tenemos excluidas. Por qué no aplico determinadas medidas de seguridad. Incluso en el caso del NS, que contempla la posibilidad de establecer medidas compensatorias, aquí deberíamos de incluir cuáles son esas medidas compensatorias, su justificación y durante cuánto tiempo se van a implantar o se van a mantener esas medidas compensatorias. Esa declaración de aplicabilidad, recordemos que en el NS sí es verdad que también ya tiene que estar suscrita por el responsable de seguridad. En el caso de NIS2, además, debe de ser, como decíamos, comunicada en ese plazo de 6 meses a la autoridad correspondiente. Con todo lo que es la declaración de aplicabilidad, el análisis de riesgos, lo que ya vamos a saber es qué medidas de seguridad tenemos implantadas y qué insuficiencias tenemos en el sistema. Todo eso lo documentamos en un plan de mejora de seguridad o un plan de tratamiento de riesgos, donde vemos qué medidas o qué cosas nos faltan para cumplir plenamente con la norma o con el marco de referencia que hayamos tomado. En este caso estamos hablando del NS.
Los 5 primeros puntos lo que nos dan es un punto o un punto de situación, ¿no? Un estado de situación donde sabemos ya qué riesgos tenemos, qué servicios prestamos, qué riesgos tenemos, qué medidas tenemos que implantar y qué acciones tenemos que llevar a cabo para cumplir o reducir los riesgos a ese nivel aceptable. En este caso, todo eso, una vez que ya lo sabemos, procedemos a lo que es documentar y procedimentar la implantación de las medidas de seguridad, es decir, cómo documentar procedimientos operativos que describan cómo voy a gestionar esas medidas de seguridad y además, lo más importante, pues ponerlos en práctica, ¿vale? Es decir, todo eso que he documentado, ponerlo en práctica y en el punto 7 evaluarlo de manera periódica, definir métricas, definir indicadores que me permitan saber si esos procedimientos y esas medidas que estoy implantando están siendo suficientes para reducir esos riesgos a un nivel aceptable. Uno de los elementos de mejora continua fundamental es la auditoría interna, que es requerida tanto para el Esquema Nacional de Seguridad como para una certificación ISO 27001. Y una vez hecho esto y que en base a los resultados de la auditoría interna tenemos garantías de un buen nivel de cumplimiento, es cuando ya podemos optar a la auditoría de certificación. Todo esto, como digo, es una adecuación estándar de Esquema Nacional de Seguridad. Hablábamos de lo que era el perfil de cumplimiento que publicó en abril del año pasado el Centro Criptológico Nacional y que es el que ahora mismo tenemos de referencia, en el que, pues, utilizando una implantación de Esquema Nacional de Seguridad, nos permitía cumplir con la directiva, con los requisitos de NIS2. Lo que incluye es una declaración de aplicabilidad que diferencia entre entidades esenciales e importantes, ¿vale? Como decía antes, las entidades esenciales e importantes tienen distintos, se estima que tienen distintos niveles de riesgo, con lo cual las medidas de seguridad aplicables también pues varían en su totalidad. Em, Aquí la idea es, bueno, pues eso, establecer dentro de este proceso que decíamos en el punto 4 de la declaración de aplicabilidad, tener claro que para cumplir con NIS2 no solo necesito implantar aquellas medidas que me vengan dadas por la categorización, sino añadir aquellas que NIS2 o que este perfil de cumplimiento me establece para cumplir con NIS2. Normalmente se basarán en medidas que ya tenemos implantadas, tener que adicionar algunos refuerzos, incluyendo algunos opcionales. El propio perfil de cumplimiento menciona que una organización con un sistema de información certificado actualmente en categoría alta con alcance adecuado cumple los requisitos de ciberseguridad de NIS2 y si no está certificado en NS o lo está en categorías media básica, podrá adoptar el perfil de cumplimiento. Aquí nos han llegado muchas consultas de, pues, muchos clientes y muchas empresas que nos dicen, bueno, yo como tengo ya el NS en categoría alta, entonces ya estoy cumpliendo con NIS2. Pero se olvidan del matiz que subrayo ahí del alcance adecuado, ¿vale? Cuando hablamos del alcance adecuado, desde nuestro punto de vista, hay varias cuestiones que deberían de considerarse. Lo primero y más básico es que los servicios y la información que están afectados por NIS2 se encuentren dentro de nuestro alcance de certificado de DNS. La categorización del sistema, ¿vale? Porque categoría alta, yo puedo tener una certificación de categoría alta con la confidencialidad en nivel alto y el resto en nivel bajo, con lo cual no me va a exigir el NS en este sentido, por ejemplo, que tenga un plan de continuidad, porque el plan de continuidad solo se exige para disponibilidad alta, con lo cual no estaría dando cumplimiento en principio al requisito de NIS2 de garantizar la continuidad de los servicios. Y por último, otro tema a tener en cuenta también es la necesidad que establece el perfil de implantar medidas y refuerzos que son opcionales para el cumplimiento del NS. Pongo aquí un ejemplo extraído de ese perfil de cumplimiento, donde, por ejemplo, vemos que la medida de la segunda que tenemos ahí, bueno, cualquiera de estas de aquí, OPEXP1, nos dice que en la parte de la izquierda, para cumplir el NS, le aplicamos los requisitos básicos. Sin embargo, las entidades esenciales tendrán que implantar además 4 refuerzos que son opcionales y las importantes uno de ellos. Es decir, estos refuerzos habría que verificar si en nuestro certificado de categoría alta de NS los hemos decidido implantar, porque no eran obligatorios para cumplir
con el NS, pero sí lo son para cumplir con este perfil de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, este matiz que yo creo que es importante, hay que tenerlo en cuenta al revisar la adecuación de ese alcance. Y por mi parte, pues nada más, simplemente pues agradeceros la atención y quedamos ahora ya a espera de que bueno, pues planteéis las preguntas e intentar daros respuesta. Muchas gracias. Gracias. No sé si estás por ahí, José. Sí, estoy Jorge. por aquí. Ya estoy. Sí, Vale, perdón, es que está. No podía poner el audio. vale. Bueno, veo que tenemos por aquí preguntas. Empiezo mirando las primeras que había. Dice, hola, ¿cómo sabría exactamente si mi empresa necesita adaptarse a estos cambios? Vale, esto, si te parece, Jorge, lo comento. En principio, Sí. la directiva, como decía en la presentación, habla de entidades grandes o medianas, medianas o grandes, que entren dentro del anexo 1 o 2 de la directiva e independientemente del tamaño, pues una serie también de entidades. Entonces, si tu empresa está dentro de ese bloque, tendrá que cumplir NIS 2. Como decía, aunque no esté dentro de NIS 2, si eres proveedor de alguna empresa que estará sujeta, aunque no tengas que cumplir exactamente con todo lo que pide, pero sí te van a llegar requisitos de tus clientes que pidan eso. Vale, nos preguntan también si hay sanciones por no cumplir con esta normativa. Yo aquí Bueno, más que sanciones, ¿no? Yo lo que hay es que no te dejarán, porque como no hay todavía la transposición, sí, eh, pero bueno, sí que eh, es verdad que la directiva yo creo que sí que tiene ya su régimen sancionador y sí, eso sí, la comenta directiva tiene eso es. Y comenta ya, yo creo que sí que ya, lo Están lo tengo por estipuladas aquí además abierto las porque no me sanciones, ¿eh? acuerdo. Sí, hay una serie de sanciones Están económicas, estipuladas. eso es. No recuerdo ahora mismo, pero bueno, creo que vienen en el artículo 34, me parece que es de la directiva, Mm, sí que vienen sanciones económicas en el caso de incumplimiento. sí. Vale, Suele ser un 2% de la facturación de la organización. eso es. Vale, preguntan aquí también si podríamos comentar cómo notificar los incidentes de seguridad y en qué plazos. Vale, como decía también en la presentación, hay una plataforma de notificación de incidentes que esa ya está activa y realmente ahí lo que nos vienen son los puntos de contacto tanto de la parte de INCIBE para el sector privado como del CCN para la parte del sector público, en el que establece cómo notificar, que yo creo que es a través, ahora mismo creo que es un correo electrónico. Incluso en el CCN, sector público, tienen la herramienta Lucía, a través de la que se pueden hacer esas notificaciones. es El correcto. plazo, no recuerdo si pone un plazo específico, pero vamos, que es, creo que pone lo típico de sin dilación indebida, o sea, es decir, no puedes esperar. En el caso del RGPD, por ejemplo, sí que sé que hay un plazo de 72 horas. En este caso, yo creo que no se establece todavía al menos un plazo concreto para notificar los incidentes. Vale, preguntan aquí que cómo sé si soy entidad esencial o importante y que cómo me lo notifican. Vale, lo que decía, aquí en el Centro de Ciberseguridad, el Centro Nacional de Ciberseguridad elaborará ese registro. Entiendo que os lo notifiquen porque ya tendrán vuestros datos de contacto si estuvieseis a través de ahí, o sea, si estuvieseis incluidos en ese registro, que van a recopilar la información de las distintas autoridades de referencia, como el CCN o el INCIBE, o de la parte de infraestructuras críticas. A la hora de evaluar, ellos entiendo que harán una evaluación porque lo que dice el anteproyecto es que luego cada entidad evaluará su incorporación en ese registro. Entiendo que podréis hacer alguna alegación, supongo que habrá algún mecanismo, no está definido, con lo cual, pues bueno, la idea es
que de momento lo que sí tenemos son los criterios para definir si sois esenciales o importantes, con lo cual ya sabéis en qué medida os puede afectar. Yo creo que los mencionaba en una de las transparencias, aparte de que estén en la propia directiva, las transparencias las tendréis disponibles y podréis ver ahí los criterios que se aplican en cada caso. Eh, Preguntan por aquí si el responsable de seguridad puede ser la misma persona que el responsable de sistemas. Vale, yo creo que también lo mencionaba en la ponencia. No, no puede ser la misma persona. A ver, puede haber casos muy remotos en los que, por ejemplo, el NS contemple la posibilidad, pero claro, son entidades muy, muy pequeñas donde a lo mejor es una entidad donde hay dos personas y entonces, pues bueno, puede ser difícil que se cumpla ese criterio, pero en general no, no debería de ser, no puede ser la misma persona. Incluso el NS en la versión de 2022 lo que contempla es que ni siquiera puede haber una dependencia jerárquica entre el responsable de seguridad y el responsable del sistema. Vale, preguntan por aquí si sigue sin salir a la luz la transposición de NIS 2 en España. De momento, sí, vale, es lo que mencionamos, lo que hay es ese anteproyecto de ley que ahora pues tendrá que seguir los trámites para su transposición. No obstante, aunque no esté, vuelvo a insistir, porque hay un reglamento de ejecución para entidades del sector TIC, que en concreto, os lo digo porque lo tenía por aquí a mano, vale que en el caso de entidades sujetas a NIS 2, que sean proveedores de servicios de DNS, registros de nombres de dominio de primer nivel, proveedores de servicios de computación en nube, de servicios de centros de datos, proveedores de redes de distribución de contenidos, proveedores de servicios gestionados o de servicios de seguridad gestionados, mercados en línea, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales y proveedores de servicios de confianza, todos estos, el reglamento de ejecución que mencionaba es de aplicación directa, con lo cual las medidas específicas que hay ahí, aunque no se haya traspuesto en NIS 2, deberían de estar aplicándose. ¿Vale? Preguntan aquí, por último, veo si la certificación 27001 del 2022 ayudará para el cumplimiento de la normativa NIS 2. Y esta, si os parece, ya os la dejo a vosotros, que si no me lío yo solo. No te preocupes. No, bueno, por supuesto que ayuda, como os dije en mi exposición, el tener controles de la 27001 aplicados y sobre todo los de la nueva versión de la norma, que son en ciertos, en algunos son más profundos que en la anterior, en algunos no, pero en otros sí, pero sí que hay una trazabilidad correcta con el NIS 2. Realmente el NIS 2 no viene a inventar ninguna regla de juego, simplemente viene como ha venido el esquema, a quizás en ciertos aspectos a profundizar un punto más. Pero no hay nada nuevo. La gestión de las vulnerabilidades que sí que trae en la nueva versión de la 27001, también lo trae la parte de NIS 2, igual que el nuevo esquema. Entonces, evidentemente, por si queremos decir un porcentaje, yo diría que vamos a tener un 70% de adelanto con respecto al que no tengo una 27001. La respuesta es sí, por supuesto que nos ayuda. Vale, estaba comprobando ahora mientras lo que decíamos antes del plazo de notificación, exactamente el anteproyecto no pone un plazo, sino que dice sin dilación o sin demora indebida, ¿vale? Con lo Ujú, cual es para notificación de incidentes. ujú. Hay otra pregunta, si quieres la leo yo, Pedro, para, para evitarte que lees Sí, todo. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿se tendrá que hacer una certificación como 27001 INS de fase 1 y fase 2 para el primer año? Uy, esa no la he entendido muy bien. A Sí, ver, yo sí lo entiendo. Todo sí. dependerá del estado del estado del cliente. Si tiene ya unas certificaciones, si tiene ya certificación en vigor de 27, si tiene certificación en vigor de NS, pues dependiendo de la situación, el escenario es uno u otro, ¿vale? Si es una certificación de cero de NIS 2 porque no dispones de otros sistemas de gestión implementados, si hay una fase documental, ¿vale? Una fase previa, como lo quieras llamar, o fase documental, y luego una auditoría de certificación. ¿Vale? Vale, hay otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de notificación a los sujetos obligados?
Pedro, tú que llevas lo del anteproyecto. Supongo que sí, entiendo que se refiere a cómo nos va a notificar el Centro Nacional de Ciberseguridad que estamos en esa lista. Como decía, ni siquiera es un registro que esté articulado ya. Lo único que se menciona es en el anteproyecto que elaborarán ese registro en base a la información que le proporcione y que luego cada entidad evaluará su incorporación en ese registro. Incluso NIS 2 contemplaba la posibilidad de un autorregistro, que aquí el anteproyecto no menciona. Pero bueno, entiendo que eso no sé en qué medida pueda cambiar, ¿vale? Pero no sé cómo tendrán articulado el notificar a los sujetos obligados el si son entidades esenciales o importantes. No obstante, sí que ya os podéis hacer una idea, viendo el ámbito de aplicación, que es el mismo de la directiva NIS 2, con esas pequeñas ampliaciones que hace de, por ejemplo, del sector nuclear o del sector de la seguridad privada y detectives, pues toda esta parte pues ya vamos a saber que estamos incluidos. Entonces, bueno, realmente eso no articula el cómo van a notificarlo, pero bueno, entiendo que una vez que los datos ya los tienen las autoridades de referencia, tendrán unos datos de contacto para notificar a las entidades que están incluidas en ese registro. Ujú. Hay otra pregunta que dice, por lo que he entendido, entonces las organizaciones competentes notificarán a las empresas que tienen que cumplir con la normativa. ¿Es correcto? A Bueno, ver, yo creo que la acabas de contestar. sí, a ver, ellos van a hacer, lo que ponen ante el proyecto es al final que ellos van a elaborar ese listado y que luego cada entidad evaluará su incorporación. Lo que no sé es si el caso que se pueda dar, que no sé cómo de posible es, ¿no? De que nosotros estemos bajo el ámbito de aplicación y que no nos lo notifiquen porque no estemos incluidos ahí, porque no nos tenga fichado. Yo Ya. creo que ahí es donde entraría ese mecanismo, aunque habrá que ver eso, no sé si emitirán un reglamento o emitirán alguna normativa específica por el que, como decía NIS 2, preveía la posibilidad de mecanismos de autorregistro para que nosotros, si somos o sujetos obligados, digamos, por la directiva y por la ley, esta ley, tengamos la obligación también de notificarnos como entidades ahí. Pues lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los proveedores de servicios de confianza que tienen que estar metidos en esa lista del ministerio y aparecen ahí publicados. Yo creo que no hay más preguntas por los Bueno, momentos. pues si no hay más preguntas, agradecer a todos los participantes al webinar. Esperemos que os haya servido para aclarar todas las dudas que teníais. No obstante, como comentaba al inicio del webinar, tenéis un mail para realizar consultas que podéis enviar a Startup y ellos os irán contestando según las vayan recibiendo. ¿Vale? Dicho esto, damos por concluido el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pedro. Que tengáis Muy buen bien, día. Venga, gracias a muchas vosotros. gracias Venga, a ti, muchas Jorge. gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Venga, Chao. Chao. hasta luego.